Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, una vez más en este espacio que es un espacio recuperado, el espacio de memoria Quinta La Pastoril, con la última actividad de este 2024 que fue bastante movido, hemos tenido bastante iniciativa política en el espacio, un espacio que es el resultado del trabajo conjunto de organizaciones sociales, políticas y gremiales con larga trayectoria en el distrito, y en esta oportunidad, en virtud de la coyuntura que nos toca transitar en estos días, veíamos necesario hacer un balance a 23 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, ¿no? Como esa irrupción popular del 19 y 20, luego de un proceso de acumulación histórica que algunos entendemos que tiene como bisagra el santiagueñazo y termina en el que se vayan todos en las jornadas históricas del 20 de diciembre, con el pueblo como protagonista, con la ruptura del orden institucional y con De la Rúa yéndose en helicóptero y con una inmensa alegría popular que nos tuvo a muchos de los que estamos acá en esas jornadas en la calle. Y hoy a 23 años es necesario hacer un balance cuando estamos en un contexto donde la derecha se ha recompuesto, donde los grandes monopolios han vuelto a la ofensiva y donde hay un proceso de expropiación de las condiciones materiales de existencia y de vida de las mayorías populares de nuestro país. En ese marco tenemos hoy la presencia del compañero Mario Santucho, director de la revista Crisis, hijo de nuestro comandante Mario Roberto Santucho, lo cual para nosotros es una inmensa alegría que esté en esta que es nuestra casa. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por estar acá y por la invitación a participar de esta conversación, que sería bueno que sea un espacio de pensamiento conjunto, ¿no? de intercambio y demás. Para mí es un gustazo que me inviten. Como saben, bueno, este espacio fue recuperado hace poco y yo de alguna manera formo parte del equipo de cogestión, se podría decir, como una categoría que se generó que es medio de familiares o, no sé, gente ligada de alguna manera biográficamente a lo que sucedió acá. Así que bueno, yo les digo que me hubiera gustado estar mucho más este año y se nos fue el año muy rápido. Para mí que vivo en Capital, venir es ahora por ejemplo fue... Pero la idea es venir cada vez que se pueda y cuando hay una invitación así es un gustazo venir y compartir. Venir y compartir también en un momento, bueno, primero, como decía, acá está la revista Crisis, es un número que acaba de salir, la traje para dejar un ejemplar acá, para empezar también de alguna manera con el archivo, seguramente va a haber en este lugar un centro de documentación, archivo de materiales, así que después traeremos una colección completa, pero como este número acaba de salir, lo traigo para que quede por acá también y la vean en algún momento. Bueno, yo creo que hoy, digamos, 20 de diciembre, se cumplen, ¿cuántos años son? 23 años del 2001, de aquella jornada. Y la verdad que es un muy buen momento para pensar dónde estamos hoy, ¿no? Yo creo que siempre pensé, como, digamos, mi generación y yo mismo, en nuestra biografía, que hay dos grandes momentos políticos para mí en nuestra historia reciente. Yo quiero aclarar que soy muy generación 2001, soy alguien que se formó políticamente, se constituyó como políticamente en torno a la insurrección del 2001, por lo cual tengo la perspectiva, y también por los 70, y ahí donde está la otra época, ¿no? Dos grandes épocas políticas desde mi punto de vista, que son los 70, cuando estuvo la posibilidad revolucionaria en Argentina, o como estaba a la orden del día la idea y el proyecto de una revolución anticapitalista, y 2001, que fue un momento de ruptura también, de insurrección, de caída de un gobierno, de tirar abajo un gobierno antipopular, neoliberal y demás,
con la gente en la calle. Esos dos momentos para mí son como la imagen de lo que es la política de verdad. La política, uno podría decir revolucionaria, la política, algunos dicen la política con P mayúscula, no con P minúscula. La política popular, la política que se hace desde abajo, la política que además se propone transformar el mundo, ¿no? Para diferenciarlo un poco de la política más como actividad de fe, de actividad de superestructura, solo de representación. Desde mi punto de vista es así. Esta es una imagen que tengo de la política. Por eso el 2001 es tan importante y por eso los 70 también es importante. Entonces, en este lugar, los 70, el 2001 y el presente, que es el tercer momento tan importante que estamos viviendo, cómo pensar el presente desde esas dos imágenes de la política y el desafío que tenemos hoy, ¿no? Eso me parece que es como el marco para pensar hoy, ¿no? O sea, tenemos una coyuntura, una circunstancia muy difícil, muy dura, y apelamos de alguna manera a estos dos momentos distintos para pensar hoy. Pero vamos a apelar sobre todo, si nos fuéramos a los 70, sería demasiado largo, así que vamos a apelar sobre todo al 2001 para tratar de pensar hoy. Yo creo que, bueno, y además quería decir que después lo voy a retomar, pero nuestra experiencia del 2001, yo participaba de un colectivo que se llama el Colectivo Situaciones, se llamaba en ese momento, que fue una experiencia de investigación militante, le llamamos nosotros, para mí muy, muy interesante, que se vinculó muy fuerte con los sujetos populares, con los sujetos que estaban en lucha en ese momento, que produjo conocimiento con ellos, saliendo un poco de la visión más académica y también más partidaria, más vertical, ¿no? De que se piensa desde arriba, se piensa desde la vanguardia, se piensa desde la academia, sino nuestra sensación siempre fue que se pensaba en los territorios, se pensaba en las luchas, ahí donde estaba realmente el pensamiento genuino. Y una de las experiencias más interesantes que hicimos nosotros en esa época de pensamiento fue acá en Moreno y fue con compañeros que están acá, Juan, Cristina, en la experiencia de Creciendo Juntos, que es una escuela de gestión social que está acá muy cerca, y que nosotros veníamos, ¿no? Durante toda esa época veníamos casi una vez por semana a pensar con ellos, a ver cómo se está viviendo acá, y de alguna manera incluso sacamos un libro que se llamó 2001 Apuntes para el Nuevo Protagonismo Social, donde un capítulo entero está hecho acá en Moreno a partir de cómo se vivió en la escuela el 2001. Lo recomiendo mucho, ese libro está en internet y se puede buscar ahí todas esas huellas, digamos, lo que fue eso. Ahora, yo diría que para pensar el presente y tratar de ubicarnos acá y ver qué imágenes nos vienen de allá que nos sirvan, yo creo que precisamente lo que estamos viviendo hoy es el cierre de un ciclo político que empezó en el 2001, precisamente. Y es un cierre, como sabemos, muy complicado, muy jodido, muy problemático, muy negativo. Una cosa, cuando quieran interrumpir para hacer preguntas o intervenir, opinar, lo que sea, no hay ningún problema, ¿eh? La verdad que la idea es que circule. Yo voy a tratar de contar algunas cosas, pero el que quiera levantar la mano para disentir, para aportar, lo que sea, está buenísimo. Yo creo que estamos en el momento de un cierre reaccionario, un cierre ultraderechista, de un ciclo que empezó en el 2001 y que fue un ciclo, como sabemos, progresista, popular, como querramos llamarle, y que empezó precisamente en ese año y con esa insurrección del 2001, ¿no? Yo, y ya para empezar a meter algunos elementos de polémica o de provocación, yo creo que esa relación entre el 2001 y el kirchnerismo, que fue el nombre de la gobernabilidad progresista que se instaló a partir del 2003, siempre fue una relación tensa, difícil, no virtuosa, entre lo que pasó en el 2001 y lo que pasó en el 2003. Y yo un poco provocadoramente siempre digo que el 2001 es el 17 de octubre no reconocido del kirchnerismo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque así como el peronismo generó una gobernabilidad de una década y generó todo un periodo histórico en torno a una idea de gobierno progresista y popular que no hubiera existido si no existía el 17 de octubre, que fue el momento en el cual la gente salió desde abajo, sin dirección, espontáneamente a recuperar al líder que había sido detenido y que ya estaba derrotado, digamos, uno podría decir, por la política precisamente de arriba, por la política superestructural, y donde ya no había salida, porque ya lo habían sacado del juego. Sin embargo, la gente salió por abajo y generó las condiciones. No es menor que un ciclo político, un ciclo histórico como fue el peronismo, empezara con una insurrección popular como fue el 17 de octubre. No es menor, o sea, es totalmente determinante, porque genera cuáles son las coordenadas para la posibilidad de un avance democrático de verdad, un avance popular de verdad, de redistribución de riqueza, de redistribución del poder. Y
Y yo creo que el kirchnerismo no se puede pensar, y la capacidad que tuvo el kirchnerismo de generar mejoras en la sociedad y de democratizar de alguna manera al sistema político, al Estado y demás, no hubiera sido posible si no hubiera habido el 19 y 20 del 2001, en el cual la gente salió a la calle, desarmó un esquema de gobernabilidad que estaba basado en el ajuste y la represión, en esos dos pilares, digamos, y solamente la gente en la calle luchando fue posible desarmar ese esquema. Y a partir de ahí se abrió totalmente la posibilidad de otro tipo de lógica de gobernabilidad y de otro tipo de periodo histórico. Por eso se abre un ciclo histórico en ese momento. Para los que vivimos esa época, hay varios, algunos son más jóvenes, algunos somos más de esa época, pero recordamos que antes de Néstor Kirchner estuvo Adolfo Rodríguez Sá como presidente, que también recibió a las madres de Plaza de Mayo. Hasta ese momento las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, eran símbolo de una lucha muy grande. Ese es otro elemento de discusión. Pero no había sido reconocido totalmente. No era lo que empezó a hacer después con el kirchnerismo, que fue el pañuelo que daba legitimidad. Bueno, ya Adolfo Rodríguez Sá había recibido a las madres como casi una primera de sus medidas, o sea que estaban dadas las condiciones para que hubiera un periodo de gobernabilidad democrática. Y creo que la habilidad de Néstor Kirchner, de Cristina, fue de entender eso, entender que venía un periodo en el cual era necesario darle respuesta a las demandas populares sí o sí, porque si no, no iba a haber gobernabilidad. Entonces, a mí me parece que esa relación entre lo que pasó en la calle con los sujetos populares en el 2001, esa victoria popular que hubo, porque creo que fue una victoria popular, y la gobernabilidad que vino después, es una relación que no está bien armada, bien pensada. Y creo que eso es parte de lo que algo de eso es parte de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque ¿por qué no hubo una buena? Yo creo que incluso el kirchnerismo tiene una especie de recuerdo, una especie de memoria sobre el 2001, según la cual fue un caos, una cosa del cual había que salir. Y creo que una de las cosas que hizo el kirchnerismo para poder incluso instalar una gobernabilidad tan fuerte después, es una especie de servicio que le hizo al sistema político, que fue reconstruir la legitimidad del sistema político, que estaba en ese momento muy cuestionado. Por eso también en ese momento había una idea de antipolítica muy extendida, pero a mi modo de ver las cosas y lo que vivimos en esa época, creo que algún recuerdo tenemos, era una antipolítica muy interesante, porque era una antipolítica muy democrática, una crítica a la política, porque la política se había vuelto neoliberal, represiva, injusta, bueno, todo lo que sabemos que pasó durante el menemismo, y eso quisiera también recuperarlo un poco ahora. Entonces, yo creo que ver ahí solamente un momento de caos, porque evidentemente fue un momento de caos, un momento de mucha crisis económica, un momento de pobreza muy grande, un momento de desesperación social, que fue lo que generó un malestar enorme, pero que como se manifestó de una manera democrática, de una manera contra el poder, contra el liberalismo, contra la represión, generó una potencia muy grande y para mí muy reivindicable. Cosa que después, para el gobierno progresista, no fue tan reivindicable. Y esa relación para mí es muy importante para pensar, porque yo creo que una de las cosas que durante todo este ciclo se fue perdiendo y se fue desarmando es la prioridad de la organización popular por abajo. Y la idea de que la política democrática y la política popular solamente tiene sentido y solamente tiene fuerza, y solamente uno puede empezar a pensar en conquistas reales, si por abajo hay un poder que puede defenderlo en serio en los momentos más complicados. Y creo que eso se fue desarmando por una cuestión lógica también, uno podría decir, es una cuestión compleja, pero que podríamos retomar y complejizar, pero no creo que no es tanto la idea. Pero es verdad que cuando todo ese sujeto popular, toda esa comunidad organizada que se había generado por abajo, después se estataliza, en los territorios empieza a primar otras lógicas. Es una cosa compleja, porque cuando se estataliza y no logra transformar las cosas de verdad y mantiene la injusticia, además ese malestar que empieza a generar mucho por abajo, es contra el progresismo, es contra el movimiento popular, es contra nosotros, digamos. A diferencia de aquella época en la cual era contra el liberalismo, contra la derecha, contra todo lo que veíamos. Entonces,
Estas son cosas que me parece que son importantes para tener en cuenta. Y lo segundo, que me parece importante para tener en cuenta desde el punto de vista histórico, no sé si quieren después recordamos un poco lo que pasó, pero no sé si es tan interesante hacer la crónica de esos días, que me parece que se sabe. Si por ahí los más chicos y más chicas no conocen mucho, después podemos recordar un poco. Pero lo otro que me parece que es importante de pensar hoy es que el 2001 fue la consecuencia de todo un proceso de elaboración que se dio durante una década que también yo creo que injustamente se la considera la década perdida, o una década en la cual no pasó nada, que fueron los 90. ¿No? Los 90 fueron una década muy particular, ustedes se acuerdan, gobernaba el menemismo, había surgido, en realidad es una década larga, yo creo que empieza en el 89 y termina en el 91, en el 2001, o sea, más de una década, pero es la década neoliberal, ¿no? En el 89 gana Menem las elecciones, empieza a gobernar Menem con toda la expectativa que generaba, y sin embargo traiciona, ¿no? Como se sabe, y se convierte en el jefe, digamos, del neoliberalismo. Pero en el 89 también fue la caída del muro de Berlín, fue la caída de lo que llamaban en ese momento el campo socialista, o sea, la caída de la pérdida de lo que se había, durante todo el siglo XX había sido la alternativa histórica del capitalismo. De repente no hay más que capitalismo, se conoce como el momento del fin de la historia, dijeron algunos, el momento del pensamiento único, una hegemonía muy grande de valores neoliberales y demás. Y efectivamente fue una década en la cual los valores de la militancia, de la solidaridad, del poder popular y demás, quedaron en un segundo plano, quedaron como muy marginales. Yo creo que lo que empezamos a vivir ahora se puede pensar un poco en analogía con lo que pasó en los 90. Yo creo que estamos viviendo en este momento un momento de derrota fuerte, de derrota de un ciclo, por eso digo el cierre de un ciclo, y me parece que se está concretando, y a fin de año estamos viendo, cuando se cumple un año de gobierno de Milei, estamos viendo elementos de eso, de que se empieza a consolidar una forma de gobernabilidad bastante parecida a los 90, con muchas diferencias. Nunca la historia se repite, nunca es lo mismo, siempre por supuesto, pero la historia sigue igual. Hay quienes dicen nunca se repite, pero rima, ¿no? Entonces hay momentos en que riman, en que se parecen, en que no es para repetir ni para hacer nada como mecánico ni lineal, pero hay analogías, hay cosas que te sirven para pensar lo que viene. Y nosotros pensamos o sea, atravesamos ese momento de los 90 como un momento de hegemonía, de una lógica muy jodida, neoliberal, que duró 10 años, desde el 91, que se instaló con fuerza, hasta el 2001. Yo creo que lo que hoy empezamos a ver es la consolidación de un esquema de gobernabilidad parecido al de esa época. Hay que ver esa consolidación qué significa. Nadie podría decir que va a durar una década, nadie podría decir que va a durar 5 años, capaz que dura 2 años, no importa, pero la sensación es que empieza a generarse un momento de ese tipo. Y yo creo que si es así, me parece que se viene un momento bien importante. A pesar de esta fórmula que se dice, no puede ser que estemos viviendo una derrota, eso no quiere decir que estemos derrotados, ¿no? Y eso entonces empieza a aparecer enseñanzas de lo que pasó en los 70, que fue una derrota muy grande, la de los 70, y sin embargo muchos compañeros no se sintieron derrotados y siguieron luchando, y vinieron nuevas generaciones, en este caso incluso las generaciones más viejas, que fueron las madres, las abuelas, que empezaron a luchar en ese momento y generaron todo, abrieron el horizonte de vuelta. Quería que termines tu oración, No, no importa. Yo quería decir que sí se puede pensar nuestro presente con esa lógica. Es una charla que yo ya tuve de cómo se parece medio cíclico el avance, con cierta correlación con lo del 2001, el menemismo, y lo pensé con un profesor de historia en el cómo desde nos bancamos, la generación se bancó en realidad todo hasta el reviente del 2001. Y me puse a cuestionar mucho toda esa realidad desde un lado más, no sé si conoces a Mark Fisher, desde el lado de, bueno, la gente puede imaginarse antes el fin de
del mundo antes que del capitalismo y ver cómo luego de un derrotamiento como este, cuánto tiempo tendría que pasar o si es que va a pasar en algún momento una nueva toma del poder popular con estas nuevas implementaciones tecnológicas que, bueno, irrumpen tanto en lo que somos los jóvenes y en los que son adultos también. Yo lo siento, es un aplacamiento al movimiento revolucionario en general, porque ya en el 90 tuvieron que pasar desde el 70 hasta el 2001 muchos movimientos neoliberales y mucha crisis, a donde el agotamiento del pueblo tuvo que llegar hasta un límite muy alto. Y siento que eso que tuvimos que soportar las generaciones del 2001 lo estamos tolerando mucho más ahora que pasó una situación similar estos años de tanta inflación, pobreza, aumento de desempleo y distintas cuestiones, y lo estamos tolerando sin tomar muchas represalias contra lo que está sucediendo a partir del gobierno. Está bueno lo que decís, esas son como las preguntas medio difíciles de responder, pero que son claves para pensar ahora. Porque yo lo que estaba tratando de decir, y vos lo planteas bien, es que nosotros necesitamos salir del lugar en el que estamos, que es un lugar de mucha defensiva, es un lugar en el que cedimos la iniciativa, para mí, de lo que es imaginar el futuro, de lo que es conectar con el tipo de problemática que existe hoy, yo diría para la juventud, pero también porque son problemáticas contemporáneas, son los problemas del momento. Y siento que los movimientos populares, progresistas, de izquierda, como queramos llamarle, no logramos conectar con eso. Estamos más bien en una posición reactiva frente a eso, de crítica moral o de extrañeza, como catalogando ciertas cuestiones como malas porque sí, digamos, ¿no? O porque no las entendemos o porque las resistimos. Y eso es lo que la ultraderecha está logrando entender. Está logrando conjugar, está logrando politizar. Entonces, y yo creo que eso es así porque nosotros estamos, como campo político, cultural y ético, digamos, estamos defendiendo un orden de cosas que de alguna manera, uno podría decir en el sentido amplio, lo construimos, o somos parte de lo que lo generaron, y que tiene algunos elementos importantes que hay que defender, que se han logrado, pero que en su totalidad son injustos. No han logrado cambiar el capitalismo. No han logrado cambiar en serio la situación. Y eso ha generado mucha injusticia y ha generado mucha gente afuera. Entonces, tanto para mí las nuevas modalidades de lenguaje, las nuevas modalidades tecnológicas, uno se pone a pensar y casi todas esas cuestiones han sido politizadas por la ultraderecha, ¿no? Las redes, incluso las comunidades hackers que surgieron como cosas con bastante crítica social y como bastante anticapitalista, y sin embargo toda la cuestión de los criptos, que es todo un lenguaje también que al principio surge contra los bancos y contra la autoridad monetaria y demás, y de repente se convierte en la ultraderecha. O sea, casi todos esos universos están siendo politizados. Y, por otro lado, el malestar. La bronca que se generó durante todos estos años, con mucha razón, porque la gente estaba mal, porque había mucha más infelicidad que otra cosa, toda esa bronca terminó siendo representada por Milei y su forma de expresar eso. Cuando en otro momento esa bronca era expresada por críticas al capitalismo, por la crítica al sistema, que es lo lógico, porque este sistema es el que produce infelicidad. No, como yo dice, la política en el sentido más estricto. Entonces, el problema que yo veo es que necesitamos salir de ese lugar. Necesitamos cambiar, o sea, desplazarnos, cambiar de perspectiva, cambiar el modo, o sea, una cosa más de fondo, no es cambiar de discurso simplemente. No es tener otro discurso para las elecciones que vienen, simplemente. Porque ya pasó, ya se vio cómo se volvió a llegar al gobierno, y como no hay ideas, y como no hay este desplazamiento más de fondo, es un desastre. Y es peor, porque si llegás sin ideas, llegás simplemente para administrar algo, para generar más malestar, más bronca, más fuerza va a agarrar la ultraderecha.
Y la ultraderecha hace algo que es lo que nosotros no hacemos, y ahí uno se da cuenta de la diferencia, ¿no? Yo siempre digo esto, si uno ve el balance político histórico, las conclusiones que saca el progresismo, el peronismo, de su paso por el gobierno, siempre es que hay que moderarse más, ¿no? Que se perdieron las elecciones en el 2015, fue contra Macri, por ejemplo, porque Cristina se zarpó demasiado. Por eso cuando se volvió, por eso primero había que tener a Scioli como candidato para ser más moderado, porque había que ganar el voto que se nos estaba yendo, que era el voto más moderado de clase media. Después, Alberto Fernández. Alberto Fernández fue un desastre más moderado todavía, más a la derecha todavía, más sano. O sea, la conclusión es cada vez más es que hay que irse más a la derecha. O sea, salirse más de nuestro eje. Y yo creo que la ultraderecha es todo lo contrario. Primero gobernó Macri, que se moderó para ganar, que cuando ganó dijo casi, bueno, el kirchnerismo tiene algunas cosas malas, pero en general hizo las cosas bien. Fue gradualista, como ellos le dijeron, le fue mal, y la conclusión que sacaron tanto Macri, y esto es importante, como Milei, fue, nos fue mal porque no hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos lo que nosotros pensamos que hay que hacer. No fuimos a fondo. Y ahora, si volvemos, vamos a ir a fondo, y es lo que están haciendo. Ahí hay una coherencia, creo yo. Hay una coherencia. Los tipos dicen, nos fue mal porque nos moderamos. Famosa teorema de Baglini. Porque cuando llegamos al gobierno, cuando llegamos al poder, dejamos en la puerta nuestros ideales, ¿no? Y entonces empezamos a gobernar como quiere el sistema. Y nosotros pensamos, para mí, desde este lado se empieza todo lo contrario. Entonces, por eso cada vez más moderado, cada vez un hombre más del poder tenemos que llevar. O sea, eso es lo que tenemos, yo creo que cambiar. No sé cómo se hace, o sea, tampoco sé si es tan fácil. Pero si no hacemos eso, bueno. Vos dijiste al principio que había, coincido con eso, que hay dos formas, dos políticas con mayúsculas, que fueron los 70 y el 2001. Y mirándolo, los 70, es decir, cuando se decía que la democracia era burguesa, y en el 2001 creo que algo hay, ¿no?, contra el Estado, en un lado, en las dos. En esos dos momentos de la política, el Estado se lo quiere correr para un costado. Y Milei está haciendo lo mismo. Quiere correr el Estado, y me parece que lo que pasó con Kirchner, vos fijate que algo que dice Kirchner, no voy a dejar mis ideales en la puerta de la Casa Rosada, con lo que está diciendo vos. Es decir, Néstor Kirchner, que tiene exactamente la mía, igual, hasta el mismo mes, y trajo a ese principio, en esos primeros 4 años, lo que traía de los 70. En los 90, vos nombrabas a la madre de Plaza de Mayo, era muy duro la marcha de la madre de Plaza de Mayo. Me acuerdo que Brunati era el que le armaba los muñecos, le armaba para tratar de llamar un poco la atención de lo que era la marcha. Era a comparación de lo que vino después, una lágrima, la marcha de la madre de los 90. Es decir, yo creo que eso que pasó en el 2001, si vos dijiste que el 17 de octubre el kirchnerismo era puedo llegar a pensarlo así, pero fue hecho por gente de los 70. ¿El 2001? No, lo que vino después del 2001. Ah, claro, lo que vino después. Es decir, lo que vino después del 2001 sí. Eran todos 70. Sí. Es decir, creo que todos los que estaban en el gobierno, en los ministerios y todo, eran todos 70. Bueno, es decir, me parece que hubo tomar el Estado de los 70, volverlo después del 2001. Pero a mí lo que más me preocupa es esto que te dije al principio del Estado, es decir, ¿por qué este gobierno de Milei, que salvo que se transforme ahora en un fascismo, también lo primero que dijo, no quiero más Estado, quiero destruir el Estado? Y en un Estado revolucionario como fue en los 70, o no tan revolucionario como fue en el 2001, también se sacaba el Estado del medio. No lo queríamos el Estado, porque decíamos que esto iba a ser siempre lo mismo. Bueno, un poco esa. Me parece clave y me da pie para una reflexión que yo, o sea, que es un poco problemática, pero creo que hay que compartir y hay que empezar a hablar de esto porque yo no quiero lo que está en juego. Lo venimos hablando mucho con Diego y los compañeros también del 2001 y demás. Que hay algunas cuestiones.
lo digo así, que es un poco lo que estás diciendo vos, que es, en Argentina, que fue el país de la memoria, o sea, que es el país de la memoria, el movimiento de derechos humanos más fuerte, ¿no? Hubo varios olvidos, por lo menos 2 olvidos muy importantes, desde mi punto de vista, en el país de la memoria, que fueron, uno, la idea de revolución de los 70, yo creo que eso no se recuperó, la idea de revolución. No es simplemente decirlo, no es fácil recuperar la idea de revolución, pero efectivamente, después de la derrota del 76 o del 70, lo que vino después, nunca más se planteó el tema de la revolución en serio, como una hipótesis real. Primero olvido, importante. Sí, la disputa del poder, ahora voy a decir otra cosa para que... pero eso es uno. Y el segundo olvido, para mí importante, que fue ya más de este ciclo, es que tirar abajo un gobierno es un acto democrático, no es golpismo. Creo que en el 2001 también terminó imponiéndose, porque se volvió a imponer la narrativa del sistema político. Se terminó imponiendo que el 2001 fue un golpe, que salió acá de Moreno, que fue culpa del intendente acá. O sea, la narrativa general terminó siendo que el 2001, hasta Duvalde lo dijo hace el otro día, terminó siendo un golpe del peronismo al radicalismo, salió acá los micro de Moreno. ¿Por qué es eso? Porque no se puede metabolizar, no se puede admitir que un hecho como es una pueblada como esa, de tirar abajo un gobierno injusto que está reprimiendo, que está haciendo ajustes y que no se banca más, es un acto muy democrático. Quizás el acto más democrático de toda la democracia fue el 19 y 20 del 2001. Tal así que fundó un ciclo de reconocimiento y de recuperación de ciertos parámetros democráticos mínimos que hasta ese momento no se habían logrado. Nosotros en esa época, en el 2001, decíamos que en realidad lo que había pasado entre el 83, cuando vuelve la democracia, y el 2001, había sido no la democracia. ¿Se acuerdan que en ese momento, en el 83, era la idea de transición hacia la democracia? Nunca se había llegado a la democracia y que era todavía la postdictadura. ¿Por qué la postdictadura? Porque ahí era una democracia aterrorizada, una democracia que todavía estaba bajo los efectos del terrorismo de Estado, que era la represión, la desaparición, el aniquilamiento de los militantes y también era la cuestión del terrorismo económico, ¿no? Que había sido la hiperinflación, lo que había hecho Alfonsín, bueno. Entonces, yo creo que están esos 2 olvidos, la idea de revolución y la idea de acto democrático en serio. El pueblo rebelándose y haciendo una insurrección para... Eso hoy me parece que si no se abre de esta manera, y eso lo está expresando Milei, como bien decís vos. ¿Y qué es lo que se está expresando ahí? Y voy a decir otra cosa que tiene que ver con esto. En los 70 había una hipótesis de la militancia política revolucionaria, transformadora, que era tomar el poder para cambiar el mundo, ¿no? La militancia se organizaba, ya sea por las elecciones o por las armas, la idea era tomar el poder y desde el poder hacer la revolución, y ir hacia el socialismo, cambiando el mundo. Esa hipótesis desde nuestro punto de vista fracasó, no funcionó, o sea, en el 89 terminó de ser derrotada, porque el Estado no terminaba generando una transición real del socialismo, se burocratizaba, se terminaba convirtiendo en un poder, también le expropiaba el poder al proletariado, bueno, todo lo que sabe. Después vino otra generación que fue la del 2001, que recuperó la idea de cambiar el mundo de la generación anterior, pero cambió el método. Entonces dijimos, ya no queremos tomar el poder para cambiar el mundo, ahora queremos cambiar el mundo sin tomar el poder. Y esa fue la consigna del 2001. Después un teórico que se llamaba Holloway la dijo así, estos fueron los zapatistas, nosotros queremos cambiar el mundo sin tomar el poder. También liquidó, no contribuyó a dinamizar el proceso histórico. Nosotros tenemos otro debate, pero no es punto esto. Nosotros consideramos en los 90 que eso contribuyó a liquidar. Y la tarea fundamental del rescatismo capitalista, que implica el ascenso del kirchnerismo, es desradicalizar a las masas. Y las masas pierden el protagonismo que tienen en el proceso del 19 y 20 de diciembre, en los primeros 6 meses del proceso de asambleas populares, se institucionalizan, captan al conjunto de las organizaciones populares y se pierde el protagonismo popular. Las grandes transformaciones sin la intervención directa de los sectores populares organizados para ir acorralando a las corporaciones, sin eso es imposible triunfar. De hecho, los procesos populares latinoamericanos que tuvieron como protagonistas, como en el caso de Bolivia, los sectores populares en las calles movilizados defendiendo las transformaciones, fueron más a fondo. En el caso de la Argentina retrocedimos.
el consumo no cambia la conciencia. Lo que cambia la conciencia es la participación popular y la formación, digamos, política de las masas. Eso para nosotros es la clave de la derrota del proceso. Yo creo que igual me parece que podríamos estar de acuerdo en esto de que por abajo es por donde está la vitalidad. Y esa era una hipótesis muy nuestra, muy de precisamente cambiar el mundo sin tomar el poder. Pero también yo creo que esa hipótesis también fracasó, la del 2001. El problema es que yo creo que vino una tercera hipótesis, que fue la que primó ahora, durante todo este tiempo, que es tomar el poder sin cambiar el mundo. Y ahí se olvidó de cambiar el mundo. Nos olvidamos de cambiar el mundo. Mario, ¿cómo estás? Jesús, profe de historia, también generación 2001. Me parece interesante esta analogía que haces entre los 70 y el 2001, donde hay dos sujetos políticos muy marcados y diferentes. Tal vez en los 70 el sujeto que hacía praxis política, militante, tenía más que ver comprometido con una organización política o con un sindicato. 2001 fue diferente, tal vez. Ese actor principal que salió a las calles, como decimos, a demandar, a hacer un acto democrático lo más puro que es verdad, que se construye en las calles. Me parece que a veces nosotros en el campo nacional y popular o en el conjunto de la clase tenemos buenas definiciones o caracterizaciones del enemigo, pero a veces le erramos, le chingamos con las estructuras. Parece que no estamos definiendo bien el sujeto político actualmente, por lo menos yo estoy incapaz de hacerlo, y entender cómo contrarrestar, porque pensar en viejas prácticas de cómo resistimos, está bueno. Sabemos lo que queremos construir, creo que acá estamos todos más o menos. Queremos qué tipo de sociedad o qué patria justa, libre, soberana. No tengo duda que más o menos todos queremos lo mismo. Pero parece que le erramos a veces en cómo lo queremos construir. Y para hacer eso tenemos que tener identificado por lo menos al sujeto político que va a encabezar, ¿sí?, esa transformación. Mira, yo creo que, y retomando un poco lo que decía Juan también, a mí me parece que todo esto lo estaba diciendo para decir que yo creo que hay un problema con que no se puede pensar la política transformadora dentro de los marcos de lo que se conoce actualmente como democracia. Creo que ese es un problema clave. En la democracia, y es un poco lo que se decía, o sea, tanto el 70 como el 2001, como Milei, tienen una especie de saber de que dentro de los parámetros de la lógica de la democracia, o se podría llamar la democracia burguesa, de la política estatal tal como está confirmado, hay un límite a la transformación. Porque es un status quo efectivamente que se autorreproduce y que reproduce privilegios de una manera muy fuerte. Y yo creo que, por supuesto que nuestro planteo sería desbordar a la democracia realmente existente. No, o sea, en los 70 se pensaba que la democracia no servía. Creo que nosotros podemos pensar, bueno, la democracia es un mínimo, es un piso, pero no se puede pensar que la democracia misma te lleva a una transformación social. La democracia te va a llevar a un bloqueo, te va a llevar a la alternancia. Vas a gobernar 4, 8, 12 años y después va a volver lo otro y va a retroceder mucho más de lo que avanzaste. Y es lo que estamos viviendo. Entonces hay que pensar una idea de transformación. Y yo ahí creo que uno de los problemas fuertes que tiene la democracia en ese sentido es que nos impide pensar algo que ahí yo no estaría de acuerdo con lo que vos decís, que es que no podemos pensar en la idea de enemigo. ¿La idea? De enemigo. Yo creo que la política, en la actualidad, en la democracia, impide la lógica de enemigo. Impide la idea de enemigo. La deja fuera, tenemos adversarios. Pero en realidad, lo que existe para los sectores populares y por qué no hay democracia real es porque hay gente que concentra el poder, que yo lo resumiría en 3 grandes cosas. 1, la riqueza. 2, las armas. Y 3, la información. El poder es lo que concentra esas 3 cuestiones. Y esa gente que tiene el poder no lo va a soltar. Va a hacer lo imposible por no perderlo. Y cualquier lógica democrática dentro de la política actual que intente cuestionar estas 3 cosas va a ser reemplazada con la justicia, con golpes o con lo que sea, pero lo van a cortar. Y para nosotros, si nosotros no logramos pensar a esos poderes como enemigos, y yo creo que nosotros no sabemos quiénes son los enemigos. Vos decías, nosotros tenemos claro el enemigo, no sabemos quién es el sujeto. Yo te diría, nosotros no sabemos cuál es el sujeto porque todavía no sabemos cuál es el enemigo real.
Si nosotros podemos empezar a pensar cuál es el enemigo real, creo que el sujeto va a aparecer porque va a ser el que puede cuestionar a ese enemigo. Pero para mí no sabemos, nosotros nos manejamos con abstracciones. El imperialismo, el campo, no sé, pero realmente no sabemos cuáles son los actores y los dispositivos concretos de poder. Después. ¿Yo? Vos mencionabas dos momentos en los últimos años, digamos, dos momentos de mucha potencia popular, los 70 y el 2001, ¿no? Como que fueron disparadores de nuevas etapas, o algo así. Ahora, previo a los 70, previo al 2001, hubo construcciones que permitieron que se dieran esos momentos históricos, ¿no? O sea, previo a los 70, toda la resistencia de los 60, Totalmente. ¿no? Y previo al 2001, todos los 90, digamos, sobre todo los movimientos sociales, las organizaciones que nacieron en ese momento y que fueron en gran medida las que generaron, digamos, esa ruptura que se dio en el 2001. Hoy estamos en esta situación con Milei en el gobierno. Coincido con una mirada que dice que la crisis del 2001 no se saldó o se está cerrando este ciclo ahora. Digamos, no hubo de esa crisis del 2001 no tuvimos nosotros una propuesta con la que salimos, o sea, salimos con el kirchnerismo y el macrismo. O sea, esas fueron las expresiones que salieron en la sociedad, Sí. ¿no? Del 2001. El tema es que yo lo que veo es que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos el gobierno de Milei, que aún, está bien, lleva un año en historia no es nada, Nada. pero que vemos que con la política que lleva adelante sigue teniendo un nivel de consenso social todavía importante, para lo que uno se imagina que debería haber, con algo que lo vivimos también en los 90 con Menem, o sea, con el tema al dominar, a controlar de alguna manera la inflación. La inflación es un factor muy disciplinador en la sociedad, ¿no? El temor ante la hiper y todas esas cuestiones genera que se le tenga tolerancia a algo al que está controlando la inflación, más allá de que está haciendo un desastre con todo lo que está. Entonces, digo, el tema es cómo encaramos hoy esta situación, porque un poco vos también planteabas los dos momentos históricos y el presente, cómo lo encaramos. Y para mí, digo, yo hablándolo con compañeros, siempre digo, nosotros tenemos que ver cómo construimos, para mí, de nuestra opinión, cómo podemos construir estos ejes en común, digamos, porque nosotros lo que necesitamos hoy es, ante la fragmentación también que tenemos y ante incluso la ausencia de dirigencia, porque hoy uno de los grandes problemas que tiene el campo popular, por decirlo así, en grandes términos, es que no tiene conducciones que tengan claridad de cómo encarar este proceso. Yo siento eso, digamos, ¿no? Incluso con peleas entre ellos, ¿viste? En vez de estar viendo cómo se enfrenta la realidad social que tenemos, parecen peleas de vedette muchas veces. Entonces, ante esa ausencia de dirigente y ante la crisis política que vivimos, digo, ¿cómo construimos esa resistencia como para poder direccionar la bronca que se va generando hacia arriba? Nosotros creo que lo que hoy tenemos que, como militantes, es ver cómo generamos solidaridad o generamos vínculos y lazos y organización en el territorio para direccionar la bronca hacia arriba. Eso fue lo que pusieron en el 2001. Sí. Y hoy eso todavía nosotros no lo tenemos. Yo me acuerdo del 2001, yo militaba en la Federación de Tierra y Vivienda en esa época, y cuando se produce la crisis en mi barrio, el almacenero del barrio nos fue a buscar a nosotros, estaban reventando los almacenes en la ruta 23, nos fue a buscar a nosotros para que, si nosotros, dice, yo les doy mercadería, lo que necesiten, pero no revienten el almacén, digamos. Había referencias territoriales que te podían direccionar un conflicto Total. para un lado o para el otro. Hoy eso yo no lo veo. Hoy eso yo no lo veo. Entonces, por eso también sucede que hay como una quietud. O sea, esa bronca que se va generando con un gobierno como el de Milei, no hay quien la canalice en una dirección, digamos, de disputa y de ruptura. Entonces, digo, nada, es más como una reflexión. El tema es, bueno, cómo ante esta orfandad, cómo hacemos, digamos, para ir construyendo estos lazos, ¿no? Estos vínculos, esta organización, Sí, sí. que va a llevar un tiempo seguramente. Yo no creo que lo de Milei, muchos pensaban que Milei se iba a los 2 meses, cada vez yo lo veo más fuerte. Incluso con la posibilidad de potencializarse el año que viene con un buen resultado electoral. Sí,
yo creo que hay un tema que es fundamental para la consolidación de Milei, que es el triunfo de Trump en Estados Unidos. Creo que es muy fuerte lo que pasó con además cómo ganó. Y eso es lo que va a generar. Ahora, yo creo que igual, para mí hay que estar abierto, la historia es muy sorpresiva también, está lleno de... Yo creo que hay que estar abierto para cualquier escenario, pero sí tiendo a pensar, como decís vos, que acá va a haber un periodo un poco más largo, pero sobre todo, no solo porque este gobierno por ahí, bueno, yo creo que también es bastante frágil, se está consolidando, pero a mí me preocupa más esto que decís vos, cómo se constituye un poder alternativo, un poder distinto, que abra el horizonte, que abra un ciclo nuevo. Yo creo que eso es lo que no está. Y eso creo que, como vos decís, va a llevar un tiempo. Y además, por las experiencias previas, y está muy bien lo que dijiste, o sea, tanto el 2001 como los 70, y ahora voy a decir en qué sentido los 70, la cosa apareció de una manera imprevisible. Cuando aparece un nuevo sujeto, cuando aparece una nueva energía histórica que modifica la situación, en general es imprevisible. No es verdad que la militancia la construye, la militancia aporta, se vincula, la termina expresando cuando se conecta con eso, pero la verdad es que la fuerza popular emerge de una manera de las más impensadas. Y nuestra experiencia en la mayoría de las organizaciones que estaban organizadas en ese momento, salvo los nuevos sujetos que surgieron, que eran los movimientos piqueteros, que surgían de ahí mismo, pero la mayoría de las organizaciones de izquierda, peronistas o lo que sea, lo vieron pasar por el lado. Entonces, eso a mí me parece que es muy importante, eso necesita tiempo. Yo creo que ahora va a empezar a pasar algo que no es lo que pasó hasta este momento, que es que el descontento, el malestar, que va a seguir existiendo y va a crecer porque la situación no se va a arreglar, va a empezar a gestarse contra el gobierno de ultraderecha, o sea, contra la derecha, ya no contra el progresismo. Entonces ahí va a empezar algo que nosotros vamos a tener que ver cómo conversamos con eso y cómo nos componemos, nos articulamos con eso. Pero yo creo que ahí es muy interesante lo que mencionaste, Jorge, porque yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a militar en el 93, yo me crié en Cuba, vine acá con 18 años en el 93, llegué a Argentina. Pleno hegemonía menemista, 2 años que había puesto la convertibilidad, estaba al año siguiente ganó la reelección tranquilo, todo el mundo, o sea, la clase obrera o buena parte de los sectores populares contentos con la convertibilidad, con el consumo, no sé qué, y una marginalidad total y además teoría de los demonios en pleno apogeo todavía. Los militantes de los 70, que habían sido aniquilados, los que habían sobrevivido, estaban bajo la almohada, todavía eran terroristas. O sea, mi viejo, que hoy, digamos, de alguna manera, en esa época todavía era el sinónimo del terrorismo. Y nosotros empezamos a ir a buscar a los compañeros de los 70 y empezamos en la universidad, hicimos la cátedra libre Che Guevara, con las madres empezamos a armar foros por todos lados y empezamos a traerlos. Y yo me acuerdo siempre que habían dos tipos de lo que yo quería llamar setentistas, nosotros llamamos setentistas, dos tipos. Y esto me parece importante para pensarlo hoy nosotros, con nuestra experiencia. Unos eran los que querían seguir siendo comandantes. Habían sido comandantes, habían perdido y veían una segunda oportunidad. Querían volver a mandar. Y nosotros, los jóvenes que empezábamos a militar y que le íbamos a buscar un poco fascinados para que nos cuente su historia, íbamos a hacer su nueva tropa. Y yo creo que nosotros siempre, nuestro grupo, siempre tuvo mucha capacidad para decir no. Y otros, que por eso para nosotros siempre fueron los más interesantes, eran los que sabían que habían tenido una experiencia muy importante, que tenían que transmitirnos, pero que ya habían sido derrotados y que tenían que estar a disposición de lo que venía ahora, que eran los jóvenes, que era la nueva generación, y que tenían que volcar y estar a disposición. Yo creo que eso es muy importante para ahora. Porque como lo que va a venir es imprevisible, no lo vamos a hacer. Si lo pudiéramos hacer nosotros, bueno, tendríamos que hacerlo. Pero yo creo que va a venir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos con toda la experiencia que tenemos para poder transmitirle a esa nueva resistencia, a esa nueva generación que va a venir, generación histórica, no necesariamente generación etaria, también etaria, pero sobre todo generación histórica, transmitirle lo que nosotros no pudimos hacer y por lo cual perdimos durante estos 20 años, digo nosotros en el sentido amplio, yo nunca fui muy oficialista, pero creo que somos un campo el que estamos siendo derrotados. Y también prepararnos para en este periodo que viene crear las bases de una nueva ofensiva posible de los sectores populares. Eso es muy importante.
Yo creo que lo que se construya, lo que se piense, lo que se imagine en este tiempo va a ser muy importante para que una próxima etapa de gobierno popular, o como querramos llamarle, o de transformación, sea más potente que la anterior. Y ahí aparecen momentos importantes de la historia, como fue... y lo otro que nos decían los compañeros de los 70 más interesante, y eso me parecía muy importante siempre, es que nosotros siempre mirábamos a los 70 como el momento glorioso. Y un poco lo que decía Jorge. Momento donde estaban los compañeros, los jóvenes, tomando el poder, eran famosos, todo el mundo quería ser como ellos, los dirigentes, las armas, ¿no? Los jóvenes con pelo largo, los guerrilleros. Esa era la imagen que nos queda y que nosotros queríamos ir a buscar también como pibe. Nosotros queríamos ser como eso. Ellos decían, ojo, que no hubiera habido 70 si no hubiera habido 60. Sin la resistencia peronista, que fue un proceso súper interesante, sin dirigentes, con Perón en el exilio, muy de abajo, sin eso no hubiera habido 70. Y eso era muy importante. Y nosotros, ahí estaba Cook, estaba toda una cantidad de gente que era mucho menos conocida y que fue clave para que después de los 70 tuviera el nivel de radicalidad que tuvo. Y el 69, acuérdense, y esto es una cosa que hoy también aparece, a mí me aparece, de sencillar hasta que aclare. La consigna que aparece en el 66 del peronismo, cuando gana Onganía y parece que venía, que se iba a quedar 20 años. Y en el 69, 3 años después, 3 años en los cuales no pasó mucho, estalló el país, en Córdoba, con el Cordobazo y demás. O sea que esto en ese sentido es muy complejo y yo creo que hoy también para mí tenemos que tener esa imagen. Lo que se va a construir ahora, a pesar de que estemos... Yo creo que esos son los momentos más interesantes desde mi punto de vista y por eso hacemos una revista que se llama Crisis. En los momentos de crisis, no en los momentos de normalidad, es donde más interesante se pone. Sí. Sí, espería que terminara. No, Algunas reflexiones sobre lo que están hablando. Yo me permito, con todo el respeto que te tengo, disentir en algunos aspectos, sobre todo con estas cuestiones de tomar el poder sin tomar el poder. Conozco la experiencia del zapatismo y lo que está hoy en día el zapatismo y está demostrando que estos 3 poderes que vos nombraste marcan el poder del Estado y ese poder es un poder que está necesariamente por encima de nosotros y por fuera de las posibilidades de la democracia burguesa porque son los que manejan la democracia burguesa. De hecho, bueno, no voy a explicar Lenin ni el Estado porque ahí se ve claramente cómo funciona la máquina de dominar a las masas, a las más amplias masas. El hecho simple de las necesidades de la etapa marca que no hay organizaciones revolucionarias, pero habría que construirlas. No hay organizaciones dispuestas a cambiar esta realidad y a transformarla, pero hay algo que a mí me queda absolutamente claro. En el marco de la democracia burguesa ya no hay lugar. No nos dejan lugar. ¿Por qué? Porque hoy en día la burguesía a nivel mundial, el imperialismo y los grandes centros de poder económico, bueno, de hecho anteayer, Elon Musk acaba de decir que si gana el nazismo en Alemania, el mundo va a andar mejor. Lo acaba de decir. No sé si todos lo tienen, pero es así. El hecho concreto de que para el gran capitalismo en este momento el populismo no sirve, hay que destruirlo. Incluso hablan de que la democracia burguesa ya tampoco le sirve y el Estado tampoco le sirve. Postdemocracia. Es lo que están planteando las nuevas teorías en las cuales está Milei, Trump, Giorgia Meloni, Beppe Grillo, Zelensky, toda esa caterva de personajes que están apareciendo ahora y que son parte de un entramado que viene, no sé, me voy a ir al carajo, pero viene de Xinjiang, las primaveras árabes, lo que pasó en Siria. Es muy complejo el tema, pero evidentemente detrás de todo eso está el imperialismo norteamericano, está la CIA y está el cambio de régimen que están haciendo en el mundo. El golpe en Perú, lo de Correa en Ecuador, lo de Lula en Brasil, acá. O sea, la aparición de Milei
que es un milagro de la derecha, no es un milagro, es algo programado, armado, orquestado por el enemigo. Y algo que decían los compañeros de que no sabemos quién es el enemigo. Sí, sabemos quién es el enemigo, pero nos cuesta identificarlo porque el celular nos dice que el enemigo es otro. Milei dice que la reta es comunista y nadie salió a contradecir. Milei dice que comunista cualquiera que no sea él. O sea, hay una estigmatización de la lucha, pero compañeros, nos están cagando a palo. Cuando los jubilados salen a la calle, y yo soy jubilado en este momento, nos cagan a palo. Y no hay reacción por parte de la sociedad. En 2001, donde también estuve también, la resistencia era transversal. O sea, los que estábamos en la calle éramos marxistas, peronistas, radicales, éramos la masa. Y no teníamos construcción política. Yo creo que la enseñanza del 2001, que esto que estamos hablando ahora, nos tiene que servir, para mí, como base para una construcción más sólida, que no existía en aquel momento. En aquel momento sí, algo que nosotros decíamos en ese momento, que tomar la Casa Rosada era operativo. Era decir, en vez de agarrar la calle que estaba por allá, era ir para allá, cruzar la plaza y tomar la Casa Rosada. ¿Y después qué hacíamos? Porque el poder seguía no estando allí y sigue no estando allí. El poder está en los tres derechos tuyos. Lo dijiste claramente. Bueno, si sabemos que ahí está el poder, creo que deberíamos hacer lo que el Robbie planteaba cuando escribió, bueno, hace poquito lo pusimos a lo de tu viejo, de poder y poder, y ahí está claramente lo que hay que hacer. O poder revolucionario o poder burgués. Y ahora estamos en lo peor del poder burgués y bueno, hay que construir una alternativa. Yo lo veo así. Yo tomaría lo que dijo, ya que traías al comandante Santucho, después de lo de la pastoril, leen, digamos, hay una autocrítica, digamos, de la equivocación de Argentino a las armas y plantean, digamos, una caracterización que hay un gran reflujo de masas que el partido debía acompañar y prepararse para lo que vendrían 2 o 3 años, que sería un nuevo auge de masa que terminaría con la dictadura. La historia, como dijo él, no se repite, pero en este contexto el pueblo no es tonto. El pueblo sabe que la represión es efectiva. Nosotros, el movimiento social, estamos aislados, estigmatizados y condenados socialmente. En el barrio los compañeros saben que hoy movilizarse implica poder ir preso, poder salir lastimado, poder perder la poca ayuda social que tienen. Nos han aislado. Estamos en una situación de derrota, de retroceso y de reflujo de masa. El pueblo no es tonto. Está agazapado, está esperando, sabe que la injusticia es estructural, que está perdiendo cada vez más derechos, pero hay una situación de que el enemigo está a la ofensiva. Hay una situación de reflujo que es objetiva. Pero no habría que organizarlo. Hay que organizarlo, pero hay que acompañar ese reflujo. Una política izquierdista hoy no es efectiva. No induce a los sectores activos y a la vanguardia a la del enfrentamiento directo y a la derrota. Si no, no aprendimos nada. Digamos. Hay que acompañar ese proceso y hay 2 o 3 cosas que son claras para defender. Si los tipos plantean que vamos hacia la posdemocracia, nosotros tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la soberanía y tenemos que defender los derechos humanos como valores amplios y transversales que nos permitan rearmarnos, reorganizarnos. Esto en algún momento, este modelo va a fracasar, digamos. La derecha fracasó durante todo el siglo XX, por eso el partido militar en cada fracaso tuvo que intervenir, y acá van a fracasar nuevamente. Es imposible gobernar un país con los niveles de desigualdad que está viendo, es imposible, esto va a fracasar más tarde que temprano. Recién el compañero decía, la tarea nuestra va a ser cómo nos preparamos para lo que se viene. Por eso, pero yo creo que ahí, si nosotros pensamos que prepararse para lo que viene es seguir con las mismas hipótesis que poder revolucionario, o seguir con las mismas hipótesis del 2003, y me parece que, digo, para las diferentes perspectivas, me parece que no vamos a poder lograr el objetivo que es cambiar las cosas.
porque ambos procesos creo que ya fueron a su modo fueron derrotados. Y la gran tarea de los revolucionarios es crear un nuevo horizonte. Crear un nuevo horizonte. Eso es lo que hizo, el que fue revolucionario hizo eso. En los 70, que en Cuba lo hicieron, entonces acá toda América Latina, los jóvenes dijeron, mira, ahí hay una forma, que no era la del 17, era la del 59, y que incluso dijeron, no, la del 59 acá no, la de Cuba acá no, la guerrilla tiene que ser urbana, no rural, no hay foco, acá hay partido revolucionario, todas discusiones, muy creativo. O sea, un revolucionario es un tipo que está como tratando de entender por dónde va la cosa, que conoce las tendencias actuales, globales, lo más... Es un tipo de vanguardia, o una tipa. Es gente de vanguardia. Entonces no podemos seguir con las mismas hipótesis anteriores. Y vos decías, tomar el poder. Y estaba la Casa Rosada. El otro día también, nosotros fuimos, no me acuerdo cuándo fue, hace poco una movilización, no había policía. Normalmente nos están cagando a palo, pero ese día no había policía. Y claro, tomar, como vos mismo decís, el poder está en otro lado. Y ese otro poder no lo puedes tomar. No es... No, tenés que construir un poder, como decís vos, distinto, pero eso es un tema complejo, o sea, es una creación histórica muy difícil de hacer. No es en un día. Claro, pero por eso digo, entonces, yo creo que cuando yo digo esto de tomar el poder es tomar el Estado. Para los revolucionarios del siglo XX, tomar el poder era tomar la casa para el invierno, era tomar... y lo que nosotros nos damos cuenta es, como bien vos decís, que eso no es el poder. Y que vos podés tomar eso y después quedás gobernando un Estado que podés transformarlo igual, y a partir de ahí podés transformar ciertas relaciones sociales, pero después, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé, podemos discutirlo ampliamente, pero Venezuela, Cuba, son países en donde funciona el socialismo y no es un modelo de sociedad que hoy podamos reivindicar como deseable para construir acá. Está perfecto, o sea, que ellos hagan lo que... Y yo me crié ahí, soy totalmente fiel a la Revolución Cubana, pero te das cuenta que no es lo que nosotros tenemos que construir acá. Pero también hay un enemigo que los deja. Totalmente. Entre otras cosas, por eso tenemos que cambiar la hipótesis. Claro. Porque si nosotros hacemos una cosa y no nos dejan, tenemos que ver cómo hacerlo, inevitablemente, para poder hacerlo. Sí, quería, si me acuerdo, porque no tengo capacidad de anotar, distintas cuestiones que fuiste diciendo, como lo de la revolución y retomar el concepto de revolución y las personas revolucionarias. El revolucionario en sí, bueno, la revolución viene de, no sé, dando el ejemplo de un motor, la revolución es dar vuelta el paradigma. Sí. El revolucionario hace lo mismo, da vuelta el paradigma. Pero desde mi concepto, mi hipótesis, yo tomaría desde lo del pasado y también tomando todo el foco que vos dijiste de ante la crisis, es mucho más delicioso estudiar los momentos pasados, porque para llegar al 2001 hubo toda una organización detrás de los 90 o en los 70, los 60. Y yo tomaría eso, de transformar el mundo sin el poder, porque yo no me imagino una posibilidad de un poder, o un poder popular, un poder revolucionario. No sé, también me cuestiono lo que vos dijiste, Venezuela, Cuba, la URSS, son cuestiones de el poder estatal termina siendo corrupto de todas formas, porque bueno, desde mi concepto, el Estado o el dinero siempre terminan corrompiendo, el poder corrompe, para mí, ese es mi concepto. Y yo la haría, yo hipotizo, la cuestión de, bueno, ya me puse un poquito nervioso. Pero tomo de ahí donde que decir, yo creo que, para volver un poco al 2001, Sí. Mi sensación es que lo que sucedió en esa época fue muy interesante. Hay algunas claves, como en los 70 también, hay unas claves muy importantes para recuperar, que son la revolución, que son... yo creo que lo que pasó en el 2001 también, hay algunas claves que son fundamentales, que son estas que me parece que decís vos, que es esa voluntad o vocación de transformar el mundo sin necesariamente tener que hacer la lógica, que en ese momento además era muy claro que era a través de las elecciones y demás, que era llegar al poder, que se podía como cambiar muy fuerte desde abajo las cosas. Creo que hay una desconfianza bastante esencial respecto de los poderes constituidos, que es lo que estás diciendo vos. Yo no sé si el poder corrompe, pero efectivamente
es mucho más fácil, y la historia lo demuestra, que personas muy éticas y demás terminen siendo engranajes de un poder que no, como no se democratiza, y lo hemos visto, ¿no? Aquí hay gente que llega a los lugares de gobierno y que son intachables y después se terminan acomodando a una dinámica que no se puede transformar en serio, terminan transformándolo a él. Pero esa desconfianza esencial sobre la cuestión de los poderes a mí me parece otra clave para pensar. Poder que no se puede transformar, yo creo que es un poder que te termina transformando y a veces las cosas son así, pero bueno. Lo que sí yo creo, como autocrítica fuerte respecto de mi generación, que es la del 2001, es que fuimos muy también esencialistas, que yo creo que es el problema, ¿no? En el sentido de que solamente el poder popular, solamente el contrapoder, solamente la construcción de poder por abajo iba a poder solucionar o iba a poder derrotar a los poderes consolidados. Y creo que es verdad que hay que tener una idea, y eso es lo que nosotros quizás en ese momento no vimos tan claramente, y hoy creo que tendríamos que poder pensar una idea de estrategia. O sea, tener estrategias políticas, estrategias transformadoras, que ahí es complejo. Y ahí yo creo que sí hay que ver cómo se puede reconstruir un sujeto que sea el que diseñe la estrategia, que yo creo que no es la organización revolucionaria, tal y como se entendió en el siglo XX, pero algo así tiene que poder haber. ¿Okay? No es el partido de vanguardia leninista que existió en los 70 o en el siglo XX, pero algo tiene que haber, y eso hay que crearlo. ¿Qué sería? Y bueno, no sé, pero hoy con las nuevas tecnologías quizás hay otras formas de organizativas de hacer las cosas. Pero el poder desde abajo, de la comunidad organizada, eso es innegociable. Me parece que eso se perdió. Y eso es un valor que en el 2001 era muy importante y hay que recuperar, no se puede volver a perder eso. Y pensar cómo se puede sí enfrentar a los poderes, esto que decíamos antes, de una manera más fuerte, ¿no? Con otras armas, que no son, creo yo tampoco, las armas de los 70, son otras armas que tenemos que crear e imaginar. No, digo, en esa línea, a mí me parece que un poco desde el campo popular uno lo que tiene que buscar es ampliar los horizontes de la democracia. No digo, a ver, obviamente la democracia que tenemos hoy es insuficiente, provoca lo que vos decís, pero en todo caso el desafío nuestro es ampliar esos horizontes, dar esas peleas por ampliar los horizontes de la democracia. Porque digo, nosotros tenemos que ponerle, en la construcción política tenemos que poner horizontes para que también, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que tener claridad hacia dónde queremos ir, ¿no? Tener un objetivo. Y eso es lo que también moviliza a los pueblos. O sea, vos bien decías, en un momento de reflujo, bueno, retroceder para ver cómo en el momento que puedas volver a avanzar. Bueno, pero cuando tengas ese momento tenés que tener un objetivo claro. Y en esto, digo, también tenemos, me parece a mí, las organizaciones políticas, sociales, también tenemos que replantearnos cómo construimos nosotros mismos. Porque hoy la crisis de representatividad política que hay no es un problema solamente de los partidos del PJ, radicalismo, es de todas las organizaciones políticas y sociales, absolutamente atraviesa todo, creo. Porque hoy vos tenés, yo lo tuve una charla con el de la UOM, el secretario general de la UOM, no me acuerdo el nombre, que vino acá a Moreno. Y yo le decía, Sí. mira, porque coincidíamos en el análisis de la situación, digo, para mí el problema, uno de los problemas serios ante nuestra sociedad, es que hoy el pueblo, la gente, ¿qué ve? Ve dirigentes sindicales ricos con trabajadores cada vez más empobrecidos. O ve dirigentes políticos ricos con la crisis que tenemos. O ve dirigentes de movimientos sociales ricos que se sustentan sobre una estructura social empobrecida. Entonces, me parece que también hay que replantearse la forma de construcción, ¿no? Digo, porque si no repetimos lo que criticamos. O sea, muchas veces desde la izquierda, otros sectores se critican, no, el puntero del PJ, pero muchas veces desde la izquierda se replica lo mismo. Entonces, por eso me parece que hay que seriamente discutir cómo se construye. Obviamente que debe ser de la comunidad organizada, empezar a construir esto, pero también deberíamos buscar esos mecanismos o generar esos anticuerpos para que eso se corrija. Porque si no, repetimos las mismas historias, ¿viste? Si no, como que yo con la misma vida. Y te digo que es un tema muy complejo. Por eso tenemos problemas serios e interesantes también, por eso es tan interesante. Pero esto que voy a decir, por ejemplo...
Sí, te lo digo rápido. Por ejemplo, el tema del dinero, del financiamiento para hacer de la cosas, política, por ejemplo. Ese es un tema muy complejo. Es un tema del cual se ha hecho mal las cosas. Y que O no nadie sé quiere si- hablar. ¿Eh? Y que nadie quiere hablar a fondo de eso. ¿Nadie quiere hablar? Yo creo que buena parte de las discusiones que hay hoy tienen que ver con eso. Creo que es una de las cosas que permitió que la ultraderecha gane. Creo que es uno de los elementos comunes de todas las organizaciones transversales respecto de esto, cómo se financian los movimientos sociales, cómo se financian los sindicatos, cómo se financia la política. Todo les pasó lo mismo y terminaron con la derecha acusando a todo el mundo y todo el mundo a la defensiva y sin poder responder. Ahora, ¿cómo se hace? Porque esa pregunta no es tan fácil. Yo creo que para una etapa nueva tendríamos que pensar que la plata para construir un político transformador, una política transformadora, no tiene que venir del Estado. A mí me parece. Con cosas, digamos, con formas de desviar la plata para hacer la política. No Si tendría que venir viene del del Estado. Estado, ¿de dónde viene? ¿De la burguesía? Por eso, ¿de dónde viene cada uno? O sea, pura militancia. No hay financiamiento para la militancia, no hay rentados. O sea, pura militancia sí y quizás tampoco, porque si no, tenés que inventar un poder muy grande. Nosotros recuperábamos. Bueno, por ejemplo, en los 70 se asaltaban bancos. El día se cumplió 50 años de la caída de Miguel Enríquez en Chile, del MIR, y había una entrevista que le hacían y él, Allende, gana las elecciones y estatiza los bancos. Y entonces le pregunta, ¿y ahora cómo se financian? Y la verdad que no sabemos, todavía estamos viendo de los bancos que ahora no les podemos robar porque son nuestros, son del Estado. Bueno, o se hacían secuestros. Hoy nosotros no podemos hacer eso. Pero ¿y cómo hacemos para financiar la política? Tampoco se la puede sacar del Estado. Bueno, por eso te digo, son problemas éticos, es decir, pero también es un problema práctico, concreto. ¿Cómo hacemos? Para, primero está la compañera. Sí, Brian. No, vos sí. No, bueno, era, agradecer obviamente que estés acá y obviamente para mí el 20 de diciembre es muy fuerte porque obviamente lo vivimos muy a flor de piel, digamos, con los compañeros, con los vecinos, la necesidad, el hambre y que eso también nos movilizó a nosotros a organizarnos pero sin saber, digamos, que éramos un sujeto político, ¿no? Desde la necesidad del hambre, ¿no? Eso es lo que hizo en muchos y en muchas personas lo que fue el 2000, aprender a organizarse. Si bien fue en un momento, ¿no? Desde la política, digamos la voz, ¿no? Que se vayan todos, y que de pronto sucedía esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Si se vayan todos, ¿y quién gobierna? Y entonces eso llevó a que muchas veces nos planteemos el rol del Estado, si queremos. Y obviamente que nosotros muchas veces tenemos dificultades con el sistema, digamos, representativo, porque ese sistema representativo que está súper cómodo no hace lo que nosotros nos gustaría. Y en un momento, en el 2001, me acuerdo que decíamos, incluso después del 2001, cuando asumió Néstor, los movimientos, nosotros éramos MTD en aquel momento. Decimos, bueno, hay que plantarle a Néstor el canal, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la canaleta para que el Estado, para que genere política. Y después Néstor terminó adelantado a eso y lo terminó, digamos, no sé, la vacunación universal. Que eso era una reivindicación, ¿no? Que se hacía, me acuerdo, de la izquierda, que hacían todas las paredes, que fue convirtiendo políticas. ¿No? Obviamente el enemigo es muy fuerte porque yo me acuerdo que en aquellos años, en un momento se empezaron a marcar a los dueños, ¿no? Todos los empresariados que estaban detrás y que incluso hoy en la pandemia también son las mismas personas, pero como que nunca se va a fondo, ¿no? Y siempre es más fácil acusar al compañero, a la compañera, que se comió una mermelada, o que juntaron bolsillos para poder comprar el gas, que nosotros tuvimos que acompañar a un montón de acá de Moreno que cuando estuvo Macri, que la compañera tenía un cuadernito para comprar el gas, y cuando vos ibas a la casa se caía a pedazos. Y sin embargo ponía su patio para poder organizar. Nosotros, la casa, la familia, su tiempo.
revolución, porque muchas veces nosotros creemos que revolución es venir con un fusil, y yo creo y considero que no, que un acto revolucionario está en cada cosa que hacemos, que obviamente va a ser mucho más lento. Nosotros, para que un compañero del barrio logre la solidaridad mínimo, ¿no? O esto de compartir, de sentirse firme, seguro estamos entre 3 y 4 años. Sí, que en un día lo perdés. Y que en un día lo perdés, su autoestima está tan mal, y que muchas veces no visualiza el enemigo político y lo ve o en el consumo o en su par. Sí. En su vecino. Entonces es importante, y yo veo que algo nos dejó el 2001, que fueron las organizaciones, porque si no tuvieran estos compañeros, estas referentes. El otro día se presentaron las compañeras de la 29. Yo dije, acá me viene una humanidad larga. ¿Viste? Y no, eran ponerse en exposición, que estaban en redes, que cualquier cosa, aquí lo que había para poder llevar ese recurso, esa información a los vecinos. Digamos, y eso es lo que nos dejó, porque si seguro yo le pregunto a esa compañera, me va a decir que estuvo haciendo la olla y que hoy se considera una delegada. Entonces el 2001 también nos dejó organización. Obviamente que el enemigo nuestro es mucho más amplio, es mucho más invisible, y que lo primero que hace es meternos en la pelea interna entre nosotros. Si nosotros tenemos claro qué queremos como proyecto de país, y ahí sí vamos, ¿no? O sea, yo quiero que vivamos bien, no quiero que sigamos viviendo, no sé, pagando la luz tan cara, o viendo cómo mis compañeros corren el riesgo de su vida enganchándose en los palos de luz. Entonces, ¿de qué manera? O la soberanía alimentaria, es imposible, los compañeros están recontra algunos con el tema de, pues ya no están comiendo carne, ahora están probando, dicen a los camiones de carne. Capaz que no cobra más cara porque después va a tener que poner una consigna de seguridad y nos van a matar con el precio. Con el tema de las anemias, ¿no? Que están anémicos porque no están, digamos, el tema de que no consume todo. Pero bueno, eso es lo que uno quiere transformar. Obviamente que uno, digamos, nosotros nos criamos como sujetos y reconocemos como trabajar en la economía popular, porque ninguno de nosotros conoció el trabajo en una fábrica. Claro. Entonces, obviamente que queremos una industria, pleno empleo, por lo menos que se llegue un poquitito, que nos podamos ganar el mango. Y a eso también las organizaciones sociales, trabajando el nuevo sujeto de trabajo de la economía popular, que es un trabajador que a lo mejor no está en una fábrica, pero trabaja para poder subsistir. Entonces, creo que bueno, que eso, que nos dejó mucho, digamos, de organización en el 2001, y que hoy también se está viendo, se está discutiendo mucho el rol del Estado entre el común de la gente, y eso está bueno. Yo creo que Milei se vaya recontra, puteado, que nunca más alguien quiera votar un tipo como este. Si hay una vecina, una kiosquera, el doble de nafta le tiro en contra de Milei, ese modelo nosotros no tenemos que volver a aceptar. Y las redes están. Hay un montón de compañeros, e incluso me hace recordar mucho al 2001, que se están sumando compañeros a lo mejor con oficio, digamos, con algún conocimiento académico, y eso está bueno, porque lo primero que hace, digamos, es venirse a las redes, ¿no? Cuando uno dice, no vamos a resistir, nos tenemos que meter, es obviamente organizar desde abajo para después, cuando sea el momento, estar a la altura de las circunstancias, y ir pensando en todo, digamos, pensar en todo qué quiere decir, y nosotros marcar a los que hicieron una buena gestión. Que muchas veces nosotros no vamos a estar en ese lugar, pero bueno, si este tipo, esta tipa hizo esto, y la verdad que cambió la calidad de los vecinos de tal lugar. Porque si no, no vamos a ir con uno o con otro el que nos imponga. Nosotros, ¿cuántos años de los movimientos sociales estuvimos militando a personas que no nos representaban? Y bajamos la cabeza y dijimos, bueno, vamos a militar, vamos por Scioli, vamos por... Obviamente, y nos sentimos frustrados nosotros, porque nosotros nos hemos convencido que diciendo, bueno, es mejor esto que lo otro, pero ¿hasta cuándo? Pero bueno, nada más era a seguir militándola, a seguir haciendo ese acto revolucionario,
que está en nuestras bases, porque sin embargo somos los que quedamos siempre ahí en el llano, ¿no? Y los primeros en salir también. Nada más. Yo creo que quiero retomar algo de tu análisis que dijiste del 2003 y creo que un poco de eso, de que también dijiste de no financiar los movimientos políticos y demás del pueblo con el Estado. Yo siento que a partir del 2001, con la venida de Néstor, creo que es algo que vos dijiste hace un rato al principio del discurso, que cooptó de cierta manera a los espacios políticos y de organización del pueblo con la financiación del Estado, porque acercó más la posibilidad de llevárselos a, bueno, un poco la democracia burguesa. No digo igual que no haya dado una ayuda a todo el pueblo en su conjunto, pero sí fue como una forma de amansar un poco el movimiento revolucionario desde mi análisis. Tampoco es algo que yo viví de igual de todas formas, pero es el análisis que puedo hacer desde el exterior. Después, también me analizo un poco eso de la postdemocracia y yo siento que la ultraderecha tiene a su favor que sabe muy bien tomar los conceptos del pueblo. Eso de el comunismo es cualquier cosa, o el postcapitalismo o el anarcocapitalismo. Son cuestiones de tomar un concepto como el anarquismo, que es totalmente pro-izquierda y revolucionario a mi entender, llevarlo a una concepción capitalista de, bueno, no queremos el Estado, pero sí queremos la forma de represión oligarca de la monopolización de la economía. Y yo siento que, como dijimos, la democracia burguesa no nos va a representar, y la democracia burguesa es en sí la democracia representativa. No podemos, yo siento, confiar en un representante únicamente. Yo por eso decía más a lo horizontal de tomar, de cambiar el mundo sin tomar el poder, sino más bien una forma horizontal de, bueno, romper un poco con la democracia, porque eso también el peronismo se va cada vez más para la derecha en vez de irse hacia la izquierda, porque, bueno, distintas cuestiones siempre van fallando y demás. Yo lo analizo de la manera de que no replanteamos una nueva forma de ver al mundo, porque decimos, bueno, en la democracia estamos bien, porque ¿qué sería otra cosa que no sea la democracia? Una dictadura, volver a la última dictadura de los 70. Y yo diría que podría verse un poco más allá, dejar de quedarnos en ese molde, diría. También retomando eso de, bueno, lo que en un momento dijiste de los hackers y el Bitcoin, de cómo también se movía la ultraderecha y los movimientos que, bueno, antes iban contra el trumpismo y distintas cosas más de, bueno, no sé, Anonymous y todas esas logias de ir en contra del Estado en Estados Unidos, y yo siento que también podría ser algo replicable acá. Y eso del análisis que te dije del 2003 es algo que vi en un libro anarquista que salió hace poco de la editorial Lazo. Y ahí no es. Que es una cosa cortita, no es que Milei no quiere el Estado, necesita para oprimir. No quiere. Él plantea no querer un Estado, pero él utiliza un Estado y utiliza los partidos. Tiene como una engaña pichanga ahí, porque te dice, no, yo estoy en contra del Estado, pero después el partido, que el Partido de la Libertad Avanza, es más dictatorial que el de Stalin, digamos. Porque yo recuerdo hace poco en un discurso, Milei dijo, bueno, que no está a favor de todo, de las ideas del partido que estamos comunicando desde arriba, lo vamos a tener que sacar. Estamos en gana, ¿no? Vamos, más bien pasar. Yo ya me fui a sentar. Bueno, muchas gracias. No, gracias. En todo caso, para los más jóvenes, el 2001 es una fuente, no hablamos tanto de lo que pasó en ese momento, pero es una fuente de inspiración muy buena para buscar material, hay películas, hay de todo.
Hay una que se llama Maelstrom 2001. Después les mando el link. Está re buena, nueva. Sobre la represión. Bueno, un gustazo. Muchas gracias.